Encuentro Cultural Álvaro Ulcué se realiza cada año en el municipio de Toribío, departamento del Norte del Cauca, para conmemorar el pensamiento y obra del líder y padre indígena Nasa Álvaro Ulcué y para revitalizar los saberes y prácticas del pueblo Nasa. Después del asesinato del padre Álvaro el 10 de noviembre de 1984 en Santander de Quilichao, inician con el aniversario dirigido por el equipo misionero de la Consolata y las autoridades de los tres resguardos de Toribío y toda la comunidad, en donde también se aprovechaba estos espacios para ir consolidando el plan de vida NASA. Con el tiempo, el aniversario fue perdiendo fuerza en la participación por parte de las nuevas generaciones y a partir del 2009 lo retoma el CECIDI junto con la Semana Cultural del Colegio Eduardo Santos, autoridades, los Kihueté o mayores sabedores ancestrales, juntas de acción comunal, instituciones educativas y procesos comunitarios del Plan de Vida Proyecto NASA, donde pasa a llamarse Encuentro Sociocultural Álvaro Ulcué. Durante una semana se recuerda al compañero Álvaro y demás líderes y lideresas que aportaron al proyecto de vida y organización de la comunidad indígena NASA, promoviendo la cultura de nuestros antepasados, el Cueyugüe, recuperando lo que se estaba perdiendo por medio del arte, la música, el canto, la danza, los tejidos, los juegos, el deporte, las mingas, los recorridos territoriales y los rituales mayores que reúnen a las familias en estos escenarios. Además de generar espacios para la niñez y juventud al buen uso del tiempo libre y motivar los talentos de la comunidad que ha resistido en el tiempo a diferentes tipos de violencias y de conflicto armado, respondiendo a los sueños de un plan de vida indígena y por ende a los sueños del padre Álvaro y a su vez mitigando la pérdida de los valores culturales, las memorias propias del pueblo Nasa. El pre-Álvaro se implementó debido a que en una semana no se podía recoger la comunidad de tres resguardos. Es por ello que se empezaron a impulsar los pre-Álvaros de Toribío, Tacuello y San Francisco con escenarios preparatorios y de participación de las familias que en últimas conducían al gran encuentro en el mes de noviembre. Este preparatorio o pre-Álvaro involucra en escenarios de arte alrededor de la cultura como la música, la danza y los tejidos propios y saberes. También otros tipos de arte como el teatro, las coreografías, cantos y otros tipos de escenas artísticas. También se promovía la recuperación de los juegos autóctonos, los trueques o intercambios de semillas propias, medicinas ancestrales, gastronomía del pueblo Nasa, emprendimiento de las familias, muestras de experiencias, educación propia, conmemoraciones del padre Álvaro y demás líderes indígenas y el compartir con otras culturas invitadas. El pre-Álvaro es una alternativa que camina con escenarios de paz, de arte, de cultura, espiritualidad y conmemoraciones teniendo en cuenta las particularidades de cada resguardo indígena. Actualmente el Encuentro Álvaro Ulcué tiene un recorrido de 14 años, se viene dinamizando por el CECIDI junto con el Plan de Vida Proyecto NASA y la participación activa de la comunidad que ha permitido la revitalización de la memoria y la resistencia del pueblo Nasa de Toribío. En este proceso se vivencian prácticas significativas como el encuentro de saberes con otros planes de vida y pueblos hermanos, sueño del Nazapal Álvaro, quien tuvo la oportunidad de viajar a otras comunidades, otros departamentos, donde se dio cuenta que la problemática de los Nasa era similar a la de los pueblos indígenas, campesinas y afro. El encuentro central se concluye del 1 al 10 de noviembre, con el ritual del Chapux, la minga educativa, minga de muralismo comunitario, conmemoración de los Kihuetegnas o guardia indígena, juegos tradicionales y deportivos, minga musical y cierra con el aniversario del padre Álvaro. En este sentido, hoy llamado el Encuentro de Conmemoración Álvaro Ulcué, tiene un significado muy profundo que va más allá de la Semana de las Carrozas, actos culturales, deportivos y festivales, siendo una semana de unidad que responde a los sueños del plan de vida de la comunidad, que con respeto y agradecimiento también se invitan a los espíritus de la naturaleza y de nuestros seres queridos que han partido a otro espacio para compartir junto a ellos por medio de las ritualidades mayores del pueblo Nasa.
Lo que lleva a la reflexión sobre la frase que ha venido acompañando al encuentro Álvaro Ulcué. Los espíritus nos convocan, una frase con mucho significado y de gran fuerza espiritual.